Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. De regreso a este segundo segmento del programa. Adelante, Jenny, con tus preguntas. Doctor, conocemos que cirugía, quimioterapia y radiación son los tratamientos convencionales más comunes contra el cáncer. ¿Cómo se trata el cáncer con medicina tradicional china? Muy buena pregunta. El cáncer con medicina tradicional china básicamente se trata con medicina herbaria. Bueno, hay otros tratamientos también, pero básicamente lo principal es medicinas herbarias con acción o con cierta acción antineoplásica, que las acciones igual muy parecido a la quimio, pues la medicina herbaria tradicional china y a nivel oncológico es la medicina que se usa en los hospitales oncológicos, no es medicina herbaria, digamos, en forma de infusión, o lo que también en Occidente le llaman, erróneamente le llaman té. No, la medicina herbaria que estamos hablando es medicina que viene en forma de inyecciones, que se administra intramuscular o endovenosa o intraperitoneal o incluso intratumoral. Y de esas hay muchísimas con acción antineoplásica. También hay medicina herbaria para administración oral en forma de tabletas o de cápsulas que son también de origen herbario, pero difieren a las infusiones. Y hago esta aclaración porque cuando mencionamos medicina herbaria en Occidente, pues muy comúnmente se asocia a los remedios herbarios que usaban nuestras abuelas o incluso hoy día también todavía se continúan usando no solamente en América Latina, pero aquí también en Estados Unidos, muchos remedios herbarios. No, los remedios herbarios que se usan para tratar las enfermedades oncológicas son remedios herbarios con aplicación profesional. Y como dije anteriormente, son remedios herbarios que se aplican, se administran de manera inyectada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la artemisinina, un remedio que usamos, un tratamiento de origen herbario que usamos mucho en nuestra clínica por su acción de espectro amplio, o sea, se puede usar en casi todo tipo de células cancerosas. Es un poco más efectivo en unas que otras, pero se puede usar en casi todas, con buena efectividad y muy bajo efecto secundario. Pero esa medicina, por ejemplo, tiene una desventaja, que se absorbe muy pobremente en el tracto digestivo. De modo que hay que administrarla de acuerdo al peso corporal. La dosis es mucho más alta que si usáramos la medicina oral, porque aunque se use una dosis alta, pues no tendría la absorción necesaria en el tracto digestivo. Lo mismo ocurre con el triptolide y muchas otras medicinas de origen herbario. E incluso muchas personas, cuando le decimos medicina herbaria, pues asocian la medicina herbaria exclusivamente a la medicina tradicional china. Y realmente la medicina convencional posee muchísimos tratamientos que están aprobados como quimioterapia, pero que en realidad son medicinas herbarias, de origen herbario. Algunas de ellas incluso directamente de medicina tradicional china, como el irinotecan, lo que también se conoce como Camtosar, y muchas otras. De origen herbario también la vincristina, la vinblastina, los etoposide, el teniposide y muchos otros son medicinas herbarias que están disponibles como quimioterapia en Occidente. Pero dentro de lo que es la medicina tradicional china hay muchísimos más. La medicina herbaria de para uso oncológico en medicina convencional todavía está en la infancia. ¿Por qué digo esto? Porque las opciones son muy reducidas.
Sin embargo, en medicina tradicional china son mucho más amplias. Hay muchas más herramientas, mucho más tratamiento de origen herbario, tratamientos con cierta evidencia clínica comprobada, algunos incluso con más estudios clínicos y estudios científicos de laboratorio que muchos otros tratamientos convencionales. Pero es mucho más amplia las opciones en medicina tradicional china que en medicina convencional en cuanto al uso de medicina herbaria. De modo que esa es la columna vertebral de los tratamientos de medicina tradicional china contra las malignidades. Hay muchísimas medicinas herbarias para eso. Por otra parte, también el médico de medicina tradicional china pues usa tratamientos como por ejemplo la hipertermia, que es un tratamiento donde se eleva la temperatura corporal sin quemar el tejido del cuerpo. Y eso se hace con doble propósito, para ayudar a destruir las células cancerosas de forma natural, que el sistema inmune innato de la persona pues pueda mejorar la identificación y combatir las células cancerosas. Y por otra parte, aumenta también la efectividad de los tratamientos antitumorales con medicina, con medicamentos, sean estos de medicina tradicional china o de quimioterapia. Y también la hipertermia aumenta la efectividad de la radiación. De modo que son tratamientos que se pueden integrar perfectamente tanto en un protocolo de medicina tradicional china como en un protocolo de medicina occidental de manera integrada. En cuanto a monitoreo, que muchas veces me preguntan los pacientes, bueno, ¿y cómo se monitorea? ¿Cómo sabemos si el tratamiento está siendo efectivo o no? Bueno, en cuanto a diagnóstico y monitoreo de los casos oncológicos, no presenta diferencia en cuanto a medicina tradicional china y medicina convencional, porque se utilizan ambos, que son los estudios de laboratorio, los marcadores tumorales y, por supuesto, los exámenes de imagen, que pueden ser sonografías, scan, o sea, la tomografía común, y también la tomografía por positrón, que es el PET scan. También usamos el MRI, pero eso es para evaluar. Son estudios que se mandan a hacer para evaluar la respuesta de un tratamiento. De modo que en eso no hay diferencia. Pero en cuanto al uso de medicina herbaria, sí, aumentan las opciones, ¿no? Las herramientas que tiene el médico de medicina tradicional china en comparación al médico de medicina convencional. Si queremos usar medicina herbaria, quiero decir. Entonces, para que me quede claro, la medicina herbaria en realidad es un concentrado, un extracto de la planta que de manera normal no tendríamos que usar toneladas de esa misma planta. Lo que en realidad estamos usando es un extracto. Es correcto. Es medicina herbaria, pero llevada a grado farmacéutico. Además, que tiene que ser una solución estéril, o sea, medicina que es para inyectar. Y por otra parte, incluso la medicina oral, que se usa para administración oral, pero para uso oncológico, es también una medicina profesional, que tiene una concentración altamente, o sea, a grado farmacéutico. No es la concentración del elemento activo que puede existir en una taza de infusión, por ejemplo. Para tener una idea, quizás el contenido del elemento activo que tiene una inyección de astrágalos equivale a ingerir 3 o 4 libras o kilos de astrágalos por inyección. Eso es una cosa imposible. Y por otra parte, no es solamente la concentración, sino que no se absorbe muchísimos
muchísimos remedios de estos herbarios pues son efectivos. Incluso si lo buscas y haces la investigación, te das cuenta que es efectivo y que hay cualquier cantidad de investigación, pero es una información a media, porque no dicen la cantidad de medicamento, o sea, la potencia del medicamento y la cantidad, la dosis que tiene que usarse de acuerdo al peso corporal de la persona para que sea efectivo. Entonces las personas muchas veces investigan, por ejemplo, dicen astrágalos y ponen astrágalos, incluso hacen un research en Google o en cualquier otro lugar de búsqueda y se dan cuenta que sí es efectivo y van enseguida a comprar pildoritas de astrágalos o qué sé yo, cualquier cápsulas o tabletas de astrágalos, pero quizás ese producto es simplemente la hierba o el polvo de la hierba, que es más celulosa que otra cosa, tiene muy poco elemento activo. Lo que estamos hablando para uso clínico es diferente. Es medicina de origen herbario, pero es medicina profesional. Tiene que ser indicada por una persona que sepa lo que está haciendo y por otra parte la absorción. Incluso yo no recomiendo a un paciente oncológico que use medicina herbaria sin supervisión profesional. ¿Por qué? Porque incluso la medicina herbaria puede salvarle la vida, pero también puede ser en detrimento si la usa incorrectamente, porque puede interferir con el tratamiento que esté recibiendo o incluso si no está recibiendo ningún tratamiento. A veces si se usa la medicina herbaria incorrectamente, pues presenta efectos secundarios, algunas veces incluso hasta severos. Entonces depende, eso que las personas dicen por ahí, no, esto es natural y no tiene efectos secundarios. No, eso no es cierto. Tiene efectos secundarios y si no tiene efectos, no es efectivo. De modo que mucho más, esto se hace mucho, yo enfatizo esto mucho más en un paciente oncológico, donde el tiempo es esencial. No se puede perder tiempo en terapias que no funcionan. Y por otra parte, hay que saber cómo utilizar esas terapias, tanto de manera exclusiva como en combinación con otros tratamientos, sean estos convencionales o incluso de la misma medicina tradicional china. Cuando se combinan los tratamientos herbarios, pues hay que saber cómo hacerlo, porque eso o puede mejorar la condición del paciente o puede empeorar la condición del paciente. Doctor, usted dice que la medicina herbaria tradicional china es útil para los pacientes de cáncer. ¿Para qué tipo de cáncer podemos usar la medicina herbaria tradicional china? Para todos. Hay tratamientos de espectro amplio que se pueden usar para cualquier caso, como por ejemplo la inmunoterapia, lo cual usamos muchas veces. No es el único medicamento exclusivo, pero se usa con mucho éxito las inyecciones de astrágalos. También nosotros tenemos otra fórmula que se llama Inmuno-SG, que en China se llama Fu Chen Pao, que se usa mucho en combinación con los tratamientos convencionales, principalmente quimo y radio, pero también en combinación con la medicina tradicional china. Se usa, o sea, hay tratamientos de uso amplio que se puede usar, se pueden utilizar en casi todos los casos, porque la inmunoterapia pues mejora la respuesta inmunitaria en cuanto a detectar y combatir las células cancerosas. Y por otra parte, hay también medicamentos de origen herbario como la artemisinina que tienen amplio espectro, o sea, efectividad contra un amplio espectro de células cancerosas. De modo que esos tratamientos se pueden usar en casi todo tipo de cáncer, pero también hay tratamientos más específicos que se usan en ciertos tipos de cáncer, porque son más efectivos en combatir ciertos tipos de células cancerosas. De modo que en la medicina herbaria es
una herramienta muy, muy útil para el paciente oncológico. Es una pena, yo pienso que eso es desafortunado que no tengamos aquí en Occidente más, yo diría, centros de medicina herbaria eh, con personal calificado, con personal que conozca el uso oncológico de esos productos, porque muchísimos pacientes de cáncer pues pudieran beneficiarse. Mediante el uso de la medicina herbaria en la medicina tradicional china, ¿tiene realmente chance de curarse un paciente de cáncer? Claro que sí. Muchísimos pacientes se curan de cáncer. Muchos, como dije anteriormente en el programa, pues mejoran y tienen una remisión parcial con calidad de vida y pueden vivir muchísimos años con la enfermedad controlada. Y por otra parte, muchas personas pues obtienen una remisión completa. Incluso yo he tenido muchísimos pacientes refractarios ya a los tratamientos convencionales que prácticamente no han tenido ninguna otra posibilidad de curación y sin embargo con medicina tradicional china se han curado, han tenido remisión completa. A veces le hago ese comentario a las personas cuando me preguntan, me dicen, muchas veces, muy frecuente, me preguntan, pero ¿cuántos pacientes has tratado que se han curado? Y yo, mira, realmente no podemos llenar quizás un estadio de fútbol, porque eso sería mucho decir, pero un lugar, una sala de quizás de basquetbol, de otro deporte donde hay o sea, más pequeño, pues muy posible que lo llenemos. Hay muchos que, gracias a Dios, hemos tratado muchísimos pacientes y que hemos podido ayudar y realmente han sobrevivido a la enfermedad. De modo que, como sabes, yo atiendo acá también en República Dominicana y en China. Y en China la diferencia es que hay millones de pacientes, no miles ni cientos, millones de pacientes. Y lo que vemos en clínica es que los pacientes que utilizan la medicina tradicional china, sea esta de manera exclusiva o mayormente de manera integrada, porque la oncología en China se practica, se ejerce de manera integrada a todos los niveles, desde el salón de cirugía hasta la quimioterapia o la radiación cuando se utiliza de manera integrada con la medicina tradicional china, la medicina herbaria, pues los resultados son muy diferentes. Aquellos pacientes que solamente reciben tratamiento convencional, pues tienen menos chance o duran. O sea, quiero decir, sobreviven la enfermedad mucho más pacientes cuando usan la medicina de manera integrada que los que usan la medicina de manera exclusiva. De modo que muchos pacientes se curan de cáncer. El cáncer, como dijimos ya en este mismo programa y en otros, no necesariamente es una sentencia de muerte. El cáncer se puede sobrevivir. Y todo depende también del estadio de la enfermedad, ¿no? O sea, hay enfermedades pues que se agarran temprano y el tumor está localizado. Hay enfermedades que ya se agarran, hay casos que se agarran ya en término medio, que esa enfermedad se ha ido del lugar original y esas células están ya quizás en el sistema linfático o adyacente al tumor, pero ya han hecho metástasis regional y otros pues ya en estados más avanzados han hecho metástasis a distancia. De modo que todo eso influye y también la fuerza, el estatus de salud que presenta el paciente, pues todo eso influye en cuanto al éxito de un tratamiento del paciente, ¿no? Pero definitivamente incluso aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada,
se pueden beneficiar muchísimo de la medicina herbaria tradicional china. Y muchísimos pacientes incluso hemos tenido con enfermedad avanzada. Ya te expliqué o mencioné, quiero decir, en este programa que hemos tenido muchísimos pacientes que han sobrevivido a la enfermedad, incluso pacientes con estado refractario a los medicamentos convencionales, o sea, pacientes que recibieron su quimioterapia, radiación y que realmente ya ni siquiera hay otras opciones para ellos. Desafortunadamente es así. Llegan a nuestra clínica a veces ya en un estado muy, muy avanzado y sin embargo aún así hemos podido ayudar a muchísimos pacientes. No debería ser así porque la medicina tradicional china, al igual que la medicina convencional, pues ofrece ayuda al paciente desde estado temprano, pues y también un paciente que comienza a usar la medicina integrada desde un principio, pues tiene más chance, mayor oportunidad de sobrevivir la enfermedad que si se comienza a usar ya en un estado muy avanzado. Pero aún así hemos podido ayudar a muchísimos pacientes en nuestra clínica. Doctor, para tratarse con medicina tradicional china, ¿es necesario suspender el tratamiento con medicina convencional? No, para nada. La medicina tradicional china es una gran herramienta para aquellos pacientes que buscan mejorar la posibilidad, o sea, mejorar la efectividad del tratamiento convencional para aquellos pacientes que ya no tienen opción de tratamiento con medicina convencional y realmente se puede usar de manera integrada. Lo que sucede es que a veces muchos pacientes van buscando la medicina tradicional china porque no les gusta recibir los tratamientos convencionales. Ya eso es otro tema donde el paciente pues rehúsa usar los tratamientos convencionales por la toxicidad que tienen estos o los efectos secundarios, etcétera. Pero realmente la medicina tradicional china no solamente es una herramienta muy útil para esos pacientes, sino para todos los pacientes de cáncer, porque todos se pueden beneficiar y se puede usar de forma integrada perfectamente bien. Incluso de esa es de la manera que mejor responden los pacientes de cáncer y esa es la manera que se usa en los hospitales oncológicos, no solamente en China, en Taiwán, en Hong Kong, o sea, en otras partes de China y también en Japón, en Corea del Sur y muchos otros lugares. Incluso en Alemania mismo ya hay hospitales de medicina tradicional china donde se usa la medicina, los tratamientos oncológicos de manera integrada con bastante éxito, o mejor éxito, quiero decir, que si se usan los tratamientos exclusivamente convencionales. Doctor, además de su clínica, aquí en Miami, ¿dónde hay tratamientos de medicina china para pacientes de cáncer? Buena pregunta. Yo aquí en Miami desafortunadamente desconocemos, creo que somos los únicos en cuanto a ofrecer ese tipo de tratamiento de medicina tradicional china, pero mayormente basado en oncología. Y esto tiene una razón de ser, porque yo estudié en China y ejerzo en China medicina, o sea, oncología integrada. En Estados Unidos, cuando un médico de medicina tradicional china se gradúa, pues no puede ejercer, tiene que pasar el board, etcétera. Y luego, pues, ejerce la medicina tradicional china de manera general. No tiene especialidad en oncología, no existe, porque la medicina tradicional china está legal y profesionalmente disponible en el país, pero no está integrada. Entonces el paciente, la persona va buscando inicialmente ayuda con medicina convencional, como es lógico. Va al hospital, a su oncólogo, etc. Pero al no estar integrada la medicina en Estados Unidos, la medicina y particularmente la oncológica, pues el paciente tendría que buscar por sí mismo dónde hay un centro o alguien con calificación para ejercer la oncología integrada
en este caso la medicina tradicional china. En el área de Miami, incluso aquí en todo el sur de la Florida y puede ser que quizás en el país o en gran parte del país nosotros somos una de las clínicas o la única clínica. No debo decir la única porque no tengo información sólida al respecto en cuanto a eso, pero muy posiblemente seamos los únicos que ejercemos la oncología integrada en todo el país. Y por otra parte, estamos orgullosos de ofrecer medicina tradicional china de alto calibre, porque la medicina tradicional china o medicina oriental, como querramos llamarle, pues también, al igual que la medicina convencional, tiene muchos niveles. O sea, la medicina tradicional china se puede encontrar hasta de forma en infusiones, por ejemplo, de forma tradicional o de forma antigua, hasta en forma de inyección para administración intramuscular o administración intratumoral o administración incluso endovenosa. De modo que es un campo muy amplio y nuestra clínica se especializa en tratamientos para pacientes con cáncer. No quiere decir esto que veamos solamente o exclusivamente pacientes con cáncer, sino que aproximadamente entre un 70 y un 80% de nuestros pacientes son pacientes oncológicos. El teléfono de la clínica es 305-267-4560. 305-267-4560 para cualquier tipo de información que necesiten complementar. Y ya se nos terminó el tiempo, doctor. Bueno, será hasta el próximo programa. Hasta entonces, la próxima semana haremos otro programa sobre este tema de el uso de la medicina tradicional china en el campo de la salud. Y también no solamente para pacientes de cáncer, sino para muchas otras enfermedades. La medicina tradicional china es muy útil y está disponible aquí en Estados Unidos, afortunadamente, pero aún así todavía muchas personas pues la desconocen y la idea de nuestro programa es precisamente eso, informar a la población. Gracias, doctor. Gracias a ti y gracias a Tito allá en la parte técnica. Nos vemos la próxima semana. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y miércoles a las 5, comenzando la mañana. Les deseamos salud y suerte.